Hola gente linda, bueno pues no sé qué día es hoy porque este año así ha sido, pero como ya saben estamos en esta recta final de despedida de este canal y pues hoy tengo a la Lea que fue también de las personas que han acompañado este canal a lo largo de sus 4 años y pico. Y bueno, el video de hoy es un video donde vamos a divagar, vamos a ñoñar muy a gusto, que es un video que se llama, y a todo esto, ¿qué es un cuerpo trans y quién demonios tiene uno? Y puede parecer un poco obvio, porque alguien podría decir, bueno, pues un cuerpo trans es el que tiene una persona trans. Fin de la discusión. Y en cierto sentido sí es el fin de la discusión, pero en realidad hay una serie de vericuetos bien interesantes. Porque yo, por ejemplo, quiero preguntarle a Lea si las categorías cis-trans son categorías que se usan correctamente cuando de hecho califican un cuerpo. ¿Tú qué dirías? Si se usan correctamente cuando califican un cuerpo. Ujú. am, no sé. A ver, ¿por qué hago esta pregunta? O sea, Ah, bueno, creo que la hemos regado, ¿no? Muchas veces en... Porque tú y yo hemos escrito textos donde de hecho hablamos del cuerpo trans y una de las razones por la que hablamos del cuerpo trans es porque queremos decir que ser trans es una experiencia corpórea. Sí. Pero creo que nunca hemos querido implicar que el cuerpo trans es el cuerpo transexual. Y esa es una implicación que hay gente que sí hace. Y por allí hace unas semanas alguien decía que los conceptos de transexual, travesti y transgénero son caducos y que ahora de lo que hablamos es de trans. Y en cierto sentido sí es cierto que hay un recambio generacional donde empezamos a hablar de lo trans y los otros términos no es que se hayan borrado del universo, pero empiezan a ser menos frecuentes. Y sin embargo, creo que mucha gente cuando dice cuerpo trans quiere decir cuerpo transexual. Porque hay algo que le pasa a los conceptos y a las palabras. Y es que una palabra puede desaparecer, pero no así el concepto que tenía asociado, que se retiene en una nueva expresión lingüística. Y pueden decir, estás divagando, Shio. Y yo lo que les diría es, a ver, sí, pero es que sí pasa eh, que de alguna manera detrás de una palabra hay una serie de conceptos sedimentados. Y que a veces cuando usas una palabra no se van solamente los conceptos más vigentes, sino su historia, ¿no? Y lo digo porque de repente veo por allá gente eh, que cree que puede leer en un cuerpo si el cuerpo es cis o trans. Y por eso esta Ujú. pregunta. O sea, de ver un cuerpo desnudo, ¿sabes si es un cuerpo cis o un cuerpo trans? Mm, yo diría que no, o sea, sobre todo porque creo que lo hablamos no hace mucho. Y aunque creo que hay ciertos cuerpos, como por ejemplo, eh, sé que no todos pasan por intervenciones, ¿no? O sea, no todos pasan por eso. Pero incluso aún los más intervenidos no podría saberlo, porque pienso en estos cuerpos de mujeres trans que quizás se hicieron la vaginoplastia y se super intervinieron, entonces aún un cuerpo super intervenido no podría saber si es cis o trans. Sí, y de hecho, o sea, justo sí creo que hay que decirlo porque, a ver, cis y trans son categorías que están calificando ¿qué? Están calificando identidades. Son fundamentalmente categorías que califican identidades. Y derivativamente pueden calificar otras cosas. Pero ser cis o ser trans son cosas que califican una experiencia identitaria y no necesariamente tienen correlato con el cuerpo, porque de hecho en el momento en que te enuncias trans, de alguna manera tu cuerpo es trans. Y alguien Ujú. podría decir, no, ¿cómo? Este, pero noten lo que pasa. Eh, si tú le pides a un cuerpo trans que para ser un cuerpo trans sea legible como cuerpo trans, entonces de alguna manera estás volviendo a arrinconar el concepto de trans en esa lectura de la transexualidad que implica una intervención somática, pero que además siempre la juzga como una aproximación a los cis. Claro. Y que en la mejor situación se vuelve indistinguible y se funde y desaparece
de que es un simulacro casi perfecto. Pero eso terminaría por anular ¿qué? Pues por anular los cuerpos transgéneros, los cuerpos travestis, que de alguna manera a veces sí se colocan como cuerpos trans. Y digo a veces porque creo que hay gente que cuando dice trans está diciendo transexual. No está diciendo transgénero ni travesti. Y creo que hay gente que cuando dice trans sí está diciendo transgénero y travesti. Y eso lo he ido notando porque cuando hablas con la gente, de repente hay gente que habla de otra gente como si fuera trans por cortesía, diciendo Sí. que hasta que no tienes una experiencia de intervención, no eres realmente trans. Y ahí hay un sesgo muy fuerte, porque quiere decir que detrás de esa palabra, lo que está haciendo en realidad es seguir movilizando el concepto de transexual. Y de alguna manera, a través de un acto de condescendencia, decir, hay gente que es trans por cortesía. Y eso es bien fuerte. Sí, sí es fuerte. O sea, pero pienso también como toda esta idea de que, o sea, es que han estado siempre como estas tensiones, ¿no? Con la experiencia trans, porque del otro lado están nuestras, o sea, no es solamente trans, ¿no? Sino que es como la experiencia, o sea, inició como mujer trans, hombre trans, y la tensión era que esto quedara como lo dices, ¿no? Como en un simulacro, como que se fugara la experiencia corpórea de eso que queríamos habitar, ¿no? Queríamos habitar. Y ahí era como una tensión a decir, bueno, y como que desde los estudios trans o el activismo trans o el transfeminismo, como que intentamos siempre acentuar de, bueno, no, esto no es un mero discurso, ¿no? Esta es una experiencia corpórea, esta es una experiencia, como que enfatizamos muchas veces lo médico en este acto de legitimarnos, pero lo que sí terminó pasando, o lo que ha terminado pasando es que parece que aún nos cuesta trabajo legitimarnos fuera de la intervención corporal, ¿no? De hecho, fíjate, estaba leyendo un texto que se llama Malgenerización como injusticia epistémica y era un texto muy interesante, pero en algún momento a la propia persona que escribe el texto le pasa que define hombre trans y mujer trans como si estuviera hablando de hombre y mujer transexuales. Y de hecho hace una diferencia entre eso y las categorías de transgeneridad y travestismo. Se equipara trans y transexual. Y eso me pareció muy, muy revelador, porque sí creo que por ahí hay gente que de repente le dice a otras personas que su experiencia es una impostura. Y donde más veo eso que pasa es en la experiencia no binaria. Sí. Porque creo que hay una serie de ataques, por ejemplo, a las identidades trans en general, donde nos dicen que son casi idealismo, ¿no? Y de hecho alguna vez me tocó un marxista que decía que lo trans era el último avatar del idealismo, que era fascinante. Dije, ¿cómo? Hegelianismo transfóbico, ¡wow! O más bien él nos acusaba, no sé, ahí había algo chistoso, raro, nunca quise averiguarlo, lo añadí a mi lista de bloqueados, pero era muy interesante esta acusación de idealismo. Y creo que una parte de lo que hemos tratado de hacer es mostrar que hay una realidad material de lo trans. Y quizás una tentación es que para regresar a mostrar esa realidad material de lo trans, revertimos hacia la transexualidad, que es una experiencia donde la materialidad está muy claramente identificada en la intervención médica. Y el efecto que eso tiene es la anulación de otro tipo de experiencias no hegemónicas. Y el efecto que eso tiene es que de alguna manera desedimenta la historia que está atrás del término trans y recupera de la historia la noción de transexualidad y la pone detrás de la palabra trans y acota entonces, o sea, deja de ser una sombrilla, ¿no? Pero bueno, sí creo que eso pasa, y lo decía en el caso de las personas NB, de las personas no binarias, porque todo el tiempo hay, incluso dentro de los activismos trans, este señalamiento y esta acusación de que su experiencia casi es una experiencia trans por cortesía, ¿no? Porque decían, es que se enuncian allí porque quieren quedar bien, porque quieren de alguna manera parecer subversivos, porque de alguna manera es un discurso político, pero hay una, a veces está esta exigencia de que si tú no me das una androginia que yo te pueda leer, entonces todo esto es una impostura, ¿no?
Y hay en ese sentido una especie de ataque diciendo que parece que no hay una realidad corpórea del cuerpo no binario, ¿no? Y yo creo que esto es un error categorial, dicho sea de paso, porque siguen creyendo que cis y trans califican cuerpos, y Claro. lo que califican son identidades. Claro. Y bueno, yo sobre eso, de hecho, quería hacer quiero ver cómo reaccionas de esto. Parece que no hay ningún constreñimiento sobre la trayectoria corporal que puede realizar un cuerpo no binario, pero que sí la hay con respecto a los cuerpos que se leen como de mujeres cis o mujeres trans, o de hombres cis o de hombres trans. Es decir, ¿quién es una mujer trans? ¿Quién puede ser una mujer trans? ¿Quién puede ser una mujer? Pues, ¿quién puede ser una mujer trans? Yo diría que toda persona que se enuncie desde ahí, ¿no? Pero creo Ese es el requisito de identificación, pero ¿es el único? El requisito, pues, no, o sea, bueno, depende, ¿no? Dónde coloques ese cuerpo, le pondrán ciertos requisitos o no. Yo te voy a preguntar si hay un requisito biológico. No, o sea, para ser una mujer trans, no. O sea, una mujer en general, ya que no tendría que haber un requisito, ni hay ningún requisito biológico. O sea, un cuerpo que nació y fue asignado como mujer cis, ¿se puede llegar a enunciar como mujer trans? Es que ahí está lo interesante, porque siempre hemos asumido que las mujeres trans son personas que fueron asignadas hombres al nacer y que después se volvieron mujeres, ¿no? Y en ese sentido era una categoría más que nada descriptiva, o sea, era como describía un proceso, un tránsito, y en ese sentido tú dirías, bueno, en la medida en que una mujer trans sería quien hace un tránsito, ¿no? Supongo que vamos un poco a este tema de... Si a ver, es que lo que quiero es mostrar una especie de tensión que hay entre los cuerpos no binarios y los cuerpos transbinarios y los cuerpos cis que son binarios. Y es que parecería que en efecto el cuerpo no binario no te pide ninguna clase de biología para habitarlo. O sea, cualquier cuerpo puede ser un cuerpo no binario. Cualquier cuerpo puede ser un cuerpo no binario, porque es claramente una categoría de identificación. Claro. Y de alguna manera nadie está esperando que haya un requisito adicional. Claro. Pero Claro. parece que si tú dices mujer cis, estás diciendo es que nació, se le asignó como mujer y su proceso de identificación es ese. Y parece paradójicamente que pasa lo mismo con mujer trans. Que una mujer trans tiene que tener cierta biología. Sí, sí, o sea, como que si te dicen mujer trans, como que al menos asumes una serie de cosas como que, bueno, pues si se le asignó hombre al nacer, pues bueno, tenía ciertos caracteres sexuales primarios. Supongo que es un poco por ahí, ¿no? Por ahí va, pero es que eso lleva a la gente a creer que son legibles, que las transiciones son necesariamente legibles en el cuerpo, porque parece, y esto es lo que es como un poco irónico, que para ser mujer trans tienes que de alguna manera satisfacer dos requisitos: identificarte como mujer y tener una biología que llevó una lectura masculina de ese cuerpo. Un momento, No basta el primero, necesitas, parece que los dos. Entonces parece que hay una especie de requisito biológico. Biográfico, sí. Que tiene que estar en la biografía. Y lo mismo pasaría con los hombres trans, los hombres cis y las mujeres cis. Sí. Es decir, que hay un criterio de identificación, pero que no es el único. Sí, no. Que parece que también tiene que haber una historia biográfica sobre qué biología había que llevó a cierta lectura inicial. Y que tienes que satisfacer los dos. Sí. Entonces, ser mujer trans es una realidad biológica. Porque quiere decir que no puede ser mujer trans cualquiera. Tiene que tener un cuerpo leído como masculino cuando nació y además una identificación distinta. Pues un poco... Esa es mi perra diciendo, ¿qué? En la medida en que es un proceso, o sea, me imagino que para que se dé un proceso como de tránsito, requieres como
como, como con lo que inicias, ¿no? Me refiero como este cuerpo que fue asignado al nacer y fue asignado a nacer por una serie de marcadores biológicos a tal género, bueno, sí, si asumes que está una historia, una biología en la biografía, ¿no? Un arreglo corporal, ciertos caracteres. En el caso de los hombres trans igual, y de la banda cis también, y de la banda no binaria, ahí sí no... Pero parece que ahí solo es un requisito de identificación. Ahí parece que solo es un requisito de identificación. Sí. Pero es que eso es interesante y lo digo, porque en efecto, la categoría hombre y mujer, como ha empezado a entenderse en algunos contextos actuales, de alguna manera es múltiplemente realizable a través de dos trayectorias, cada una de estas categorías. O sea, puede ser una mujer a través de una trayectoria cis, o puede ser una mujer a través de una trayectoria trans, y lo mismo puede pasar con un hombre. Pero parece que cada una de esas categorías por separado, o sea, mujer trans, mujer cis, hombre trans, requieren satisfacer dos criterios, y no solo uno. O sea, no solo es satisfacer un criterio de identificación, es satisfacer un criterio de cierta biología en tu biografía. Sí. Y eso, por ejemplo, no pasa con los cuerpos no binarios. Y en cierto sentido eso hace que un cuerpo no binario, que yo creo que así debería leerse, sea todo aquel cuerpo de una persona que se identifica como persona no binaria. Sí. Pero mucha gente, de hecho, no hace esa lectura. No. Lo que de alguna manera asume es que de alguna manera hay personas no binarias cuyas corporalidades siguen siendo cis. Sí, sí, eso sí. Y ahí hay un error categorial. Sí, eso sí está. O sea, bueno, eso lo hemos visto de... o sea, creo que sí se expresa comúnmente de pronto con la gente que dice, bueno, sí le decimos no binario por cortesía a tal persona porque no hace ningún tipo de modificación ni corporal y en algunos casos ni en su imagen, ¿no? En general. Y entonces, bueno, de pronto parecería como un mero performance al nivel del habla, ¿no? Es lo que mucha gente podría entenderlo. Pero lo chistoso es cuando ves los cuerpos desnudos, también hay como esta idea de que tiene un cuerpo cis y que lo vimos recientemente, ¿no? Se pasó algo y mucha gente asumía que un cuerpo desnudo es de una persona no binaria, era un cuerpo como si la desnudez revelara que fuera cisgénero. Es que por eso o sea, este de Braille lo estamos teniendo justamente. Porque de repente parece que hay categorías que ya entendimos todos, que son muy claras, como cis, trans, y parece que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Y lo que me llama la atención es que, en efecto, sí hablamos de cuerpos trans. Y si hablamos de cuerpos trans, y Ley y yo lo hemos hecho mucho, porque sí hay una realidad material de ser trans. Pero sí parece que muchas veces, muchas personas, y yo de hecho ahora tengo que revisar todo lo que tú y yo hemos escrito, hay una especie detrás del término trans se moviliza el concepto transexual como una forma de validar las experiencias trans, pero eso viene con el costo de anular otras transiciones, porque de repente hay una exigencia de que un cuerpo, para ser calificado como trans, sea legible como un cuerpo trans y no solamente sea un cuerpo de una persona trans. Y ese movimiento es muy peligroso porque de alguna manera tiene un sesgo, y es que es este sesgo que supone, que es un sesgo que yo creo que viene de las experiencias binarias en general, sean cis o trans, de que los cuerpos tienen que tener, para entrar en una o en otra categoría, parece que tienen que satisfacer identificación y una trayectoria biográfica. Por ejemplo, el cuerpo de una mujer. Pues es que tiene que ser leído como un cuerpo que cuando nació fue asignado como sexo masculino y después fue leído como un cuerpo mushe, ¿no? Bueno, sí. O sea, y ahí, o sea, a lo que voy es que de repente hay una exigencia de legibilidad, de que en tu cuerpo tiene que ser legible para ser auténticamente una experiencia trans. Y ahí sí creo que estamos traficando el término transexualidad cuando decimos trans. Pero bueno, y eso lleva a lecturas NB-fóbicas
porque no hay ninguna manera de, o sea, ¿qué tendría que tener un cuerpo para ser un cuerpo de nieve? Pues, porque eso solo lo predicas por identificación. Y en vez de hacer esta lectura, la gente Claro. hace la otra. No, yo volví a como al tema del cuerpo de una mujer porque como que una mujer ahora la asocias mucho a una mujer trans, pero en realidad también está pensado desde un sistema donde las mujeres eran un tercer género, o sea, no eran propiamente el mismo género, el género mujer. Y en ese sentido, también si tú desnudabas una mujer, me imagino que no estaba pensado también desde la tecnología del cuerpo transexual. No, claro que Y en no. ese sentido también dices, bueno, si es una experiencia que quizás sale de lo no binario, pero no está regida por la tecnología y la medicina que ha marcado mucho a la transexualidad, a lo transexual, pues entonces también hay como cómo identificas un cuerpo de una persona mushe, si le quitas la ropa, pues quizás tampoco podrías, ¿no? Porque es una categoría de... Pero bueno, por ejemplo, lo que comentaba Amarant es que en realidad, incluso con la ropa, porque Ajá. hay muchos que se ponen, Sí. por ejemplo, ropa de chico y mushes que se ponen ropa de chica, por decirlo de alguna manera, y, Ah, dicen, bueno, y no dejan de ser mushes. ya. O sea, y lo que dice ella de alguna manera es que esto no es legible en la imagen corporal. Ok, sí, O sea, eso no se ve, ¿no? claro. A ver, Belkina, deje de estar usted ladrando. Pero bueno, todo este de Braille, porque ya nos emocionamos, solamente viene a cuento porque básicamente lo que queremos expresar es que a veces estamos hablando de que en efecto lo trans tiene una realidad material, y sí lo tiene. Pero a veces cuando queremos mostrar esa realidad material de lo trans, terminamos por colapsar en un entendimiento de lo trans como lo transexual, que termina por hacerle una serie de injusticias a las experiencias no binarias, a las experiencias transgénero en el sentido de la Virginia Prince, y a las existencias de un montón de personas que no hacen transiciones medicamentadas, Sí. medicalizadas. O sea, pero al final del día la banda no binaria, o sea, al final del día la gente no va desnuda. Y creo que la banda no binaria pues sí tiene, no, así como hay distintas formas de ser hombre y mujer, Hay distintas hay formas de ser de distintas formas persona no de binaria. ser no binaria y creo que terminamos como quitándoles la posibilidad, tampoco se les tiene que hacer una demanda, ¿no? De sean algo distinto a lo que somos, pero querer como encasillarlos también como que es quitarles creatividad, no sé, creatividad No, de lo que nos pueden mostrar sí. de cómo quieren ser, etcétera. No, yo lo sé. O sea, lo que me preocupa es que la gente crea que es legible en un cuerpo, esté desnudo o no Okay. esté desnudo. O sea, eso es lo que me preocupa. Okay. Lo que me preocupa es que la gente crea que es legible en un cuerpo el que sea un cuerpo trans o no sea un cuerpo trans. Y yo lo que le querría decir a la gente es, quienes creen que es legible en un cuerpo, que este cuerpo es un cuerpo trans, están entendiendo esto Sí, de alguna manera recayendo en la transexualidad, claro. en esa visión, pues que ya va para el siglo. A pesar de que sí hay experiencias no binarias de banda que se interviene corporalmente, o sea, Sí, que se hacen mastectomías y que son banda no binaria, ¿no? pero también, por ejemplo, hay bandas cis que hace eso. Y eso, por ejemplo, me lo decía Lu. Dice, si hay lenchas que se quitan los pechos, ¿no? O sea, y no voy a decir nombres porque sería una invasión de su privacidad, pero yo sí tengo amigas lesbianas que me dicen, yo no deseo dejar de ser una mujer cis lesbiana. Y sí, es algo que podría yo hacer, ¿no? Entonces, eso pasa. Eh, eh, entonces, pues, digo, para ya no alargar, lo que me preocupa es esta idea de que es legible a través de una imagen o de un desnudo el que alguien es trans. Y yo creo que eso no pasa. Son categorías de identificación. Yo creo que no pasa, y sobre todo creo que las mujeres trans lo hemos visto también, porque hay mujeres trans que no se intervienen y que médicamente ni nada, y que también sería una violencia de que si tú las desnudas, asumas Que tienen un cuerpo cis que tienen un masculino. cuerpo cis masculino, exacto, o que digas, bueno, no sé, ocupar algún término, algún eufemismo, no sé, algo
que sea violento, ¿no? Para decir, bueno, ellas son como mujeres por caridad o no sé. Pues es que por eso lo decía yo hace rato, ¿no? Así hay gente a la que de maneras condescendientes dices, bueno, pues la tomo como una persona trans, ahora sí que pues, por cortesía, porque están esperando que alguien que sea realmente trans, o sea, alguien que se vea realmente intervenido, ¿no? Y te voy a decir que yo sí creo que hay incluso un quiebre generacional, donde yo sí creo que hay personas trans que, no todas, porque esto tampoco es que sea, o sea, creo que hay gente joven y gente grande que pueden tener esta idea, pero la he encontrado sobre todo en gente un poco más grande que yo, que cree que ser trans requiere necesaria y a fuerza una intervención corporal. Sí, no, o sea, creo que eso nos afecta no solo a la banda no binaria, sino a todas, ¿no? Porque, pues, quizás algunas ya nos intervenimos de una u otra manera, pero fue porque eventualmente quisimos, pero no comenzamos queriendo, ¿no? Muchas veces. O sea, lo que voy es que muchas veces nos habitamos desde la no intervención y no esperamos que nuestras experiencias sean inválidas ahí. Bueno, tú y yo así empezamos. Así por eso digo, así empezamos. Y luego terminamos aquí. Pero bueno, pues ya voy a cerrar este video. Tenía yo que invitar a la Lea, luego regresará para un video más antes de que este canal llegue a su fin. Pero bueno, pues este fue nuestro debraye que duró más de lo que yo esperaba, pero eso siempre pasa en este canal. Probablemente la gente esté muy confundida de qué es lo que acaba de pasar, de qué estuvimos hablando. ¿A qué queríamos llegar? Pues quién sabe, pero bueno, espero que por lo menos les haya parecido entretenido y nos vemos. Bye bye.